Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6, Yurixi y Lisette, ambas especialistas en pedagogía, nos van a hablar de un nuevo programa, digamos, histórico para el país y más para Michoacán. Un ejemplo nacional, Atlas Pedagógico. Vamos a ver de qué se trata, pero también que nos platiquen un poco de cómo va este caso, la escuela, nueva escuela mexicana. Veremos qué nos dicen. Tenemos un tema interesante, es Atlas Pedagógico. ¿Qué es? No lo sé, pero para eso está Yurixi Quintana y Lisette Magdaleno. Yurixi tiene maestría en educación básica. Y Lisette es maestra en psicoterapia psicoanalítica. Así como que cuando termina uno, como que por lo complicado a veces que es la lectura. Empezamos contigo. Me dices cada vez que me equivoque porque sí soy muy dado a poner la T. Sí. Y de manera inconsciente, Yurixi, ¿sí? Yurixi. Ajá. Hay que puntualizar. Sí, gracias. ¿Qué es el Atlas Pedagógico? El Atlas Pedagógico es una iniciativa que surge de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, derivado del primer encuentro pedagógico que se tuvo hace un año, donde docentes compartieron entre ellos sus experiencias pedagógicas a través de narrativas en un evento muy bonito que se realizó aquí en la ciudad de Morelia. El Atlas Pedagógico está totalmente apoyado y respaldado, en este caso, por nuestra secretaria de Educación, Gaby Molina, y subsecretaria de Educación Básica, la maestra Carmen Escobedo. El Atlas Pedagógico es una plataforma donde los maestros están ya compartiendo narrativas, experiencias y proyectos pedagógicos para fortalecer o generar esas comunidades de aprendizaje y fortalecer el aprendizaje entre ellos mismos como docentes y lograr un impacto positivo en los procesos de desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. A ver, para aterrizar, Yurixi, yo puedo contar, si yo soy maestro, profesor, frente a grupo, ¿puedo contar mi historia? Claro. ¿De frente a grupo o tengo que hacer un proyecto o tengo que qué? Puede hacer las tres cosas. Los temas que se abordan o los contenidos que están ya incluidos en la plataforma del Atlas Pedagógico son tres: narrativas, experiencias y proyectos. Okay. Entonces usted tiene la posibilidad como docente de educación básica de compartir alguno de los tres contenidos que ya están listos para su divulgación. Y bueno, a ver, Lisette, ya te iba a decir Lisbeth. Lisette, es que el otro. Lo apunté encimado la Z con la E. A ver, Lisette, normalmente el Atlas Pedagógico es evidente que hay unos maestros, unas regiones donde son más participativos, por decirlo de cierta manera, que otras. En este caso, en el Atlas Pedagógico, ¿quiénes son los más participativos? ¿De dónde? ¿Qué región? Generalmente, como sabemos, los municipios que suelen ser más participativos en el Estado, es justamente Morelia. Sin embargo, es justamente como el propósito de ir territorializando lo que es el conocimiento y que cada uno de los municipios del Estado de Michoacán puedan participar. De hecho, la intención es que tengamos varias experiencias, narrativas y proyectos de cada uno de los municipios, porque las situaciones y condiciones que se viven cada uno son completamente diferentes. Pero aquí en este caso, por ejemplo, no me extraña que Morelia sea muy participativa.
Entonces, ¿cuál sería la segunda región que participa después de Morelia? Uruapan, ¿estaría en lo correcto? Uruapan, Zamora también tiene mucha participación. La sorpresa más bonita que nos hemos encontrado con la participación de los maestros, ahorita están incluidos ya 21 municipios. Ya tienen contenido, tenemos contenido en 21 municipios y ha sido como muy diverso. Al principio empezamos efectivamente con los municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, pero ahorita ya tenemos experiencias narrativas y proyectos de Zacapu, Huetamo, Lagunillas, Pátzcuaro, se ha ido extendiendo. Sí, entonces, pero mi idea es que me digan que Morelia, lo voy a decir de esa manera, de 10 ha entregado 7 y el segundo va a entregar 6, no sé, o sea, entre más. Y ahorita me acaban de deslindar algo que yo no sabía. No todo Michoacán está participando, son nomás determinados municipios, o no, cómo está el asunto. Es para todo el estado, pero hasta ahorita, como es la primera edición del Atlas Pedagógico, se hizo la presentación aquí el 23 de junio y el día lunes estuvimos en la Ciudad de México en la Secretaría de Educación Pública presentándolo a nivel nacional. Entonces es la primera edición. Y en esta primera edición tenemos la participación, contamos ya con la participación en 21 municipios. La segunda edición del Atlas será en el mes de septiembre y ya tenemos preparado más experiencias narrativas y proyectos de los municipios faltantes. Para entender. A ver, Lisset, a ver si entendí. Son 21 municipios, el Atlas se abrió para todo el estado. Así es. En la primera edición que me hablan, ¿se escogieron de 21 municipios o fueron los que participaron? Se abrió, la participación se está dando por cada uno de los niveles educativos, es decir, inicial, preescolar, primaria, secundaria, y así como sus diferentes modalidades, educación especial, todas las modalidades que hay en secundarias, y cada uno de los niveles y modalidades educativas seleccionaron aquellas en esta primera etapa que tenían como de alguna manera los requisitos que se solicitaban, tanto para proyectos, narrativas y experiencias. O sea, ¿no se agarró cualquiera nada más? No, claro que no. Es un trabajo, de hecho hay un comité editorial por parte de la Subsecretaría de Educación Básica donde se realiza justamente esta revisión de los primeros borradores, segundos, terceros, porque sabemos que el proceso de escritura pues conlleva a realizar diferentes procesos de borradores, donde implica, de hecho el Atlas invita a ello, donde como entre pares podamos hacer esta revisión, porque luego al escribir, pues bueno, uno se lee a sí mismo, pero cuando mi compañero, mi par, me puede leer, que es mi colega y es docente también, y compartimos en ocasiones, o puede no ser el mismo nivel educativo o modalidad, pues me comparte otra visión que quizá yo no me había podido dar cuenta, y no solamente en la cuestión escrita, porque tenemos que recordar que finalmente estos procesos de escritura invitan a la reflexión de la práctica docente. Okay. Es importante destacarlo. Sí. A ver, Yurixi, ¿qué va a aportar el Atlas Pedagógico al final? ¿Qué nos aporta a los michoacanos, michoacanas? ¿Qué aporta la política educativa de Michoacán? ¿Qué aporta a las autoridades? ¿Y qué aporta a los directamente involucrados, que son los maestros frente a grupos? Antes de contestar, quiero decirle que qué bonita pregunta es el ir descubriendo el interés en este proyecto tan bonito a nivel del Estado. Lo primero, lo más importante mencionar es que el Atlas Pedagógico está totalmente vinculado con la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. Entonces, la nueva escuela mexicana y el plan de estudio 2022, que es para preescolar, primaria y secundaria, es decir, educación básica, el aporte más importante es el poder dar cumplimiento a los elementos de la nueva escuela mexicana, a los principios, y destacar sobre todo la revalorización del magisterio. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos puedan compartir su experiencia a través de una narrativa o de un proyecto o experiencia pedagógica para impactar en otro docente. Que ese docente sea capaz de, a través de lo que el otro maestro está compartiendo, transformar su práctica. Ese es el impacto más importante. Cuando alguien libremente se entra a navegar en la plataforma, va a descubrir nuevas formas de enseñar y de aprender.
Bueno, y antes de ir a un corte, pues ya estamos para culminar este bloque. Y la siguiente pregunta es, yo soy aspirante a maestro, aspirante a normalista, soy normalista. ¿Cómo fregados me ayuda un atlas pedagógico? Pero esa me la respondes primero tú, Lisette, y luego Yurixi. Al regresar, estamos en Mula del 6. De regreso, bueno, el tema de hoy con dos maestras es Atlas Pedagógico, es una nueva modalidad y pues se está implementando, en el caso de Michoacán, por lo que me dicen, va a ser una serie de periodos y ya está prácticamente a publicarse el primero. Y dejé al aire la pregunta de cómo incide todo esto o cómo un aspirante normalista que apenas va a ingresar o uno que ya está estudiando, cómo lograr acceder a esta plataforma y cómo me puede ayudar. Lisette. Es una pregunta interesante, aparte como egresada normalista, creo que situándome por un lado como estudiante, nos recuerda aquellas épocas que finalmente uno no tiene como conocimientos todavía en la experiencia en la práctica docente, y poder leer directamente a los docentes en relación a cómo han vivido algunas cuestiones en su práctica, en el aula, con la nueva escuela mexicana, que también recordemos pues no tiene de alguna manera mucho vigente, donde pues ha sido todo un proceso como empaparse de todo pues nueva epistemología y paradigma, y que también me gustaría enunciar antes de concluir un poco la idea, es que la nueva escuela mexicana no solamente se ha apropiado de lo que es educación básica, también en las escuelas normales se reformularon lo que es el plan y programa, y que también tiene toda esta visión. Ellos van a egresar también con lo que es la visión de la nueva escuela mexicana. Entonces ha sido un proceso tanto como para ellos poderse formar ahora con esta nueva visión, tanto como para los docentes que estamos en la práctica docente. Y de manera ya muy sintética, pues yo creo que el leer directamente lo que vive un docente en el aula, donde pues finalmente la realidad, la práctica y la realidad son completamente diferentes a veces a la teoría. De hecho, es parte de lo que abona el Atlas, es decir, claro que la teoría sirve y claro que nos permite resignificar la práctica, pero la teoría puede ser completamente vacía si no se vive, si no se contrasta con realidades. Entonces, ¿para qué les pudiera servir? Pues como una herramienta de investigación, donde ellos también están haciendo ya sus narrativas en sus prácticas docentes, en sus periodos que tienen como acotados y en su servicio también. Entonces, pues es una herramienta que nos permite volver a resignificar la teoría, pero desde las realidades educativas, donde no esté separado como anteriormente, en mi caso, como nos formaban, la teoría por un lado y la práctica por otro. No, la teoría se conforma realmente en lo que se vive en las aulas. ¿Y quién es mejor? Pues los docentes, que para contarla. A ver, Yurixi, lo que nos está diciendo Lisette es evidente, pero yo diría a veces hay que obligar a los jóvenes a que se metan, escudriñen en el atlas pedagógico. Es que cuando menos estimularlos y o obligarlos. Sí, aquí una parte muy importante, bueno, que a mí me parece muy importante, es la formación docente. Y las escuelas normales obviamente se encargan de eso, de formar a jóvenes a lo que se van a dedicar el resto de su vida. Entonces, la mayoría de las narrativas que tenemos cuentan experiencias o nos están compartiendo experiencias de sus pininos en la primera escuela donde los asignaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la formación docente tiene muchísimo que ver para desde ahí, en esa etapa en que los jóvenes se están formando para ser maestros en los distintos niveles de educación básica, va a determinar cómo se van a desempeñar en la práctica, en el día a día, en el contexto en el que pertenecen y la forma en que se involucran con la comunidad. La comunidad en esta propuesta curricular en la nueva escuela mexicana es el eje articulador. Ese es poner a la comunidad al centro para lograr efectivamente esas comunidades de aprendizaje. Entonces,
Los jóvenes que se están formando en las normales tienen la obligación consciente de empezar a escribir, de empezar a narrar su historia desde dónde, desde su formación, para que eso vaya consolidando su quehacer educativo desde su formación y lograr un impacto verdadero en la práctica educativa. Ahorita no es obligatorio el atlas pedagógico que los normalistas se metan a la plataforma o que los obliguen como parte de una tarea, de una materia o algo. Ojalá fuera una tarea que los jóvenes ingresaran a la plataforma, que los maestros normalistas se interesaran en esta plataforma, es decir, que todo el cuerpo docente, la comunidad educativa que lo conforman distintas figuras desempeñando distintas funciones, estuvieran interesados en eso. Esa es la labor más bonita y más importante que tenemos ahorita nosotros como comité editorial del Atlas Pedagógico, interesar a la comunidad educativa y a los que no tienen nada que ver en sentido educativo, que se den cuenta que en Michoacán se están haciendo cosas diferentes en tema pedagógico, en tema educativo, con la intención de transformar la educación. A ver, Lizeth, este tipo de atlas pedagógico, ya me fui con los jóvenes normalistas, bueno, voy con los padres de familia. Ahí no sería obligatorio. Pues se puede hacer con los normalistas, pero padre de familia tiene que ser más voluntario. Ahí, ¿qué tanto implicaría o qué tanto serviría que los padres, madres de familia se involucraran en meterse al atlas pedagógico? Más que obligatorio, yo diría que es una invitación y tratar de motivar a que se acerquen a leerlo, y claro que serviría también para los padres de familia. Por un lado, no es solamente una herramienta de formación inicial, sino también, como lo decía en el caso de normalismo, sino también puede ser una formación continua en el caso de los docentes que ya están en la práctica educativa, pero los padres de familia hoy más que nunca toman una relevancia muy significativa en lo que es la nueva escuela mexicana. De hecho, si ustedes revisan los libros, pues bueno, vienen por cada uno de los contextos. Ahora, por primera vez en la escuela mexicana, hay libros dirigidos a lo que es el contexto familiar y también sociocomunitario. Entonces, claro que el día de hoy, al ver la educación como en esta visión contextual donde todos finalmente conformamos la sociedad, claro que pueden no solamente formar parte de esos proyectos educativos, como lo invita la nueva escuela mexicana, y que tenemos hoy más claro que nunca que lo que el docente haga en el aula no tiene relevancia, sino trasciende al contexto familiar. Invitamos como mucho en este trabajo en colaboración, donde claro que si los padres tienen la oportunidad de leer lo que hace el docente, tanto en el aula, en lo comunitario, como en los diferentes proyectos y experiencias y narrativas que ahí nos comparten, pues le permitiría hasta también resignificar lo que es la ardua labor de los docentes y sumarse y también a este proceso educativo de sus hijos. A ver, Yurixi, ¿por qué no hay un atlas pedagógico, así como me lo plantean, y sin saber detalles yo, cómo se va a publicar, difundir? Yo diría que hay que tener versiones de peladito y a la boca. Sí. Para los padres de familia, para los jóvenes, o sea, hasta como ilustrados, como, no, hasta en caricaturas, si quieres, hasta un meme, hasta un TikTok, un podcast. O sea, algo que realmente llegue, atraiga y llegue, pero no solamente que atraiga y llegue, que impacte en la gente para esto. Sería, lo vamos a dejar pendiente porque también ya me están ahorita acarreando para terminar este bloque. Hay otra pregunta que también en el siguiente bloque, o en el tercero, o en el que viene después, lo podemos abordar, que es el tema de cómo se ve reflejado esa nueva escuela mexicana ya en la realidad. Sí. Porque pues uno dice, me voy a poner a dieta. Y uno se ve cuando te estás adelgazando, estás más optimista, más rebosante en salud, ahí se nota. ¿Cómo se nota esa nueva escuela mexicana ya en la educación con los muchachos, con los niños, jóvenes, adolescentes, bla, bla? Regresamos, estamos con Yurixi Quintana y Lizeth Magdaleno
y son especialistas en pedagogía y nos están hablando del tema Atlas Pedagógico, una novedad que yo había oído, pero que ahora casi me voy a volver especialista. Regresamos. Regresamos, tema Atlas Pedagógico, estamos con Yurixi y Lisette. La pregunta es, ¿cómo hacer más pedagógico, que llegue realmente a los jóvenes, si hay a los padres más de familia, a los propios maestros, a las propias autoridades, este Atlas Pedagógico? Sí, al ser una plataforma digital, de entrada, pues ya es más atractivo para los jóvenes. Y cualquiera puede tener acceso. Porque las formas de aprender, pues se han ido modificando. Entonces, en este Atlas, ahorita tenemos la participación de 2 maestros que hicieron con inteligencia artificial su narrativa, su experiencia en un video caracterizado. Entonces, también es atractivo porque a quienes nos gusta leer, pero hay jóvenes que les gusta más ya escuchar o aprender a través de videos, de tutoriales cortos también para acceder. Entonces, la plataforma, repito, está abierta para todo público, ya forma parte del banner de la página de Secretaría de Educación en el Estado. Entonces, la presentación de esta plataforma ya se realizó aquí en esta primera edición, como le comentaba. Vamos a tener varias ediciones en cortes como de entre 2 y 3 meses se va a estar actualizando el material de ahí. Ya se hizo la presentación aquí en Morelia para el Estado y en la Secretaría de Educación Pública se realizó este pasado 14 de julio, donde estuvimos con las autoridades educativas federales, la subsecretaria Noemí Juárez Pérez, quien ella estuvo acompañándonos, muy interesadas también en este proyecto, que es una iniciativa, es el primer estado que tiene este Atlas a nivel nacional. Lisette, ¿y por qué no están los otros estados a este tipo de proyecto? ¿No hay algo parecido? ¿No se les ocurrió? ¿O qué onda? Creo que ahí es la esencia justamente, que es algo muy innovador y que el Estado justamente de Michoacán es pionero en esta herramienta. Y la invitación yo creo que es justamente que se vayan apropiando los otros estados de esta herramienta, pero sí, creo que en ese sentido ha sido pues todo un acierto de lo que es la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán como pioneros en esta herramienta digital. Ha habido otros procesos de narrativa y que justamente también Michoacán ha sido pionero, pero eran en libros de manera escrita. Hay varios donde ahora podemos también decir con orgullo que aparecen ahora en los talleres intensivos que se publican a nivel nacional. Pero al contrario, sería la herramienta, ¿no? Qué rico sería leer diferentes narrativas y experiencias y proyectos de otros estados. Sería todavía más vasto, pues, esta territorialización del conocimiento, ¿no? Porque también, así como hay matices en cada uno de los municipios del estado, pues imagínese las variantes de cada uno de los estados y las posibilidades y condiciones que tienen cada uno de nuestros docentes, pues es muy, muy variado, ¿no? Hay una cuestión, en el Poder Judicial de Michoacán hubo un magistrado que tuvo la iniciativa de juntar gente que le gustaba, magistrados, jueces, que le gustaba de una u otra manera escribir. Entonces hubo un curso como capacitación, un taller literario, y luego hicieron un libro o un folleto donde cuentan historias. Uh-huh. Dicen que son historias que ellos van hilando, pero yo creo que se basan en casos reales y la van como maquillando o la van... Y entonces hicieron un libro o un folleto y muy interesantes donde cuentan historias. ¿A qué voy? A que en este caso de Atlas Pedagógico, yo creo que muchos maestros tienen miedo de escribir, de redactar, tienen miedo de atreverse. Y entonces es una cuestión ahí de que se contraen y ya no lo hacen. Ajá. No estaría bien dar un taller, un curso, algo así, que hasta digitalmente, y los interesados, porque finalmente los interesados serían los potenciales
que se expresen a través del Atlas. Sí. Aquí usted ha tocado dos puntos muy importantes. Esa parte que hablábamos, que comentábamos hace un momento de la revalorización del magisterio implica precisamente todo eso. Volver a confiar en caso de los que hayan perdido como la confianza en documentar su práctica y estar seguros, pero para eso precisamente nos vamos a capacitar y se va a ofrecer esa capacitación a los maestros a través de talleres para fortalecer esa construcción o documentar la práctica. En cuestiones así como usted dice, tan sencillas de faltas de ortografía o en temas de redacción, sintaxis, todo eso, que pueda él sentirse seguro, porque cualquier persona casi que si le preguntas cómo te fue o qué, platicado lo decimos, lo complicado es escribir. Sí, ¿no? Escribir y aparte saber que lo que yo escribo y va a ser para la divulgación en el Atlas Pedagógico, pues queda expuesto ante los ojos de todos. Cualquiera que entre a esa plataforma y se interese en mi narrativa, pues va a saber lo que yo viví. Entonces también estar conscientes de que es una divulgación al mundo, ¿no? Que sería así prácticamente eso. A ver, Lizeth, para el Atlas ya está, dicen 21 municipios donde están. ¿Cuántos participaron? ¿Tienen el dato? 33. 33. Sí, 33. ¿Son como historias? Algunas son historias, unos son proyectos, otras son experiencias de vida. Sí, son diferentes. Y agrego un poco que justamente la intención de escribir lo que son narrativas, experiencias y proyectos parten de esta idea de romper como el academicismo. A la mayoría de los docentes en nuestra formación inicial nos enseñaron como a escribir hasta en citado APA, ¿no? Y como siempre nos enseñaron como esta cuestión estructural de la escritura. Muy y justamente, esquemático. ¿mande? Muy esquemático. Exactamente. Entonces, obviamente no nos pensamos como posibles escritores, porque ¿cómo vamos a ser los simples docentes quienes nos aventemos a escribir o publicar algo? Esa es la invitación, romper esos esquemas, que claro que nosotros podemos escribir y producir y compartir al otro. Y ahora sí voy un poco a lo que me refería. Sí hay sus diferencias, no voy a profundizar mucho, pero la narrativa es como un relato justamente escrito, como a veces ya lo compartía mi compañera, que generalmente los docentes somos muy buenos para hablar. Se nos da mucho el relato oral, y no se diga antes, los maestros eran expertos en eso. Sin embargo, en la parte escrita luego no nos animamos. La narrativa nos invita justamente a conformar un relato escrito de nuestro... hay diferentes variantes de lo que es la narrativa autobiográfica, la narrativa pedagógica, por enunciar solamente algunos, pero que conlleva justamente que la escritura... para variar, o sea, es justamente muy diferente a la académica. ¿Cómo se escribe en la académica? Pues en tercera persona. La narrativa es en primera persona. Puedo hablar, me pasó, viví esto, se suscitaron esas problemáticas, las resolví, las viví, compartí, y eso cambia también, porque ya es una historia propia donde justamente también implica abrirse no solamente a lo que nos va bien, porque hay que decirlo, en la práctica docente aprendemos más de los errores, y claro que nos equivocamos, pero de ahí es justamente donde reflexionamos lo que podemos cambiar. Y la narrativa autobiográfica, que también puede combinarse con lo que es la pedagógica, lleva y nos invita a que finalmente los docentes somos sujetos pues integrales, ¿no? Desde los docentes que a lo mejor acuden a espacios rurales muy marginados o en la ciudad, pues evidentemente, claro que esto también mueve la historia del docente. Cuando egresa uno, generalmente como normalista, nos vamos a espacios rurales, ¿no? Y claro que hasta saber cómo trasladarme, qué condiciones hay, mueven cuestiones afectivas del docente, y eso se refleja en las narrativas autobiográficas. ¿Quién soy? ¿Qué he vivido? ¿Qué trayectoria tengo? ¿Dónde estoy trabajando? Y que somos sujetos integrales, y claro que lo que vivimos trasciende y afecta también en lo pedagógico. Hay una cuestión, pero ahorita vamos a ir a otro receso. Se nos va quedando un poco para el otro bloque el tema de la Escuela Nueva Mexicana, como si ya empieza a trascender, es decir, ya empieza a verse en las generaciones de los estudiantes.
Y la otra es, me queda claro que en el Atlas Pedagógico no es obligatorio los maestros su participación. No. Vamos a un corte y regresamos. De regreso, al final del pasado bloque dejé la cuestión, pregunté, me dijeron que no es obligatorio la participación de los maestros en el Atlas Pedagógico. Es, como dicen, voluntaria. Pero yo insistiría que hay mucha gente que, aunque quisiera, tiene ese temor, ese miedo, porque considera que su narrativa no es adecuada, una cosa es hablar, como tú decías, la otra cosa ya es redactar, ¿no? Que a muchos se nos complica. Sí. Las dos tuvieron ya acceso. ¿Cuántos trabajos se entregaron? ¿O se van a divulgar en el primero con 21 municipios? 33. 33. Ya están cargados en la plataforma 33. Ahorita ya los puede uno ver. Sí. ¿Y cuántos se entregaron para llegar a esos 33? ¿Tienen la idea? Yo pienso que fueron, bueno, en el nivel al que yo pertenezco, que es preescolar, tuvimos más de 100. Entonces se fue haciendo la selección y bueno, considerando que tuvieran como factor número uno que pudiera tener un impacto con la comunidad educativa. A ver, entonces, para ordenarme, son 36 trabajos. 33. 33 de 21 municipios. Sí. En esos 33 están de todos los niveles. ¿De educación básica? Sí, y de las diferentes modalidades. Sí. Está educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación indígena, secundarias generales, técnicas, extraescolar. Todos. Entonces hubo una depuración. Sí, es un trabajo muy bonito, muy bonito. Un proyecto muy bonito. De esas 33, ustedes ya las vieron, me imagino. Sí. En su mayoría. Si no, ¿para qué están? Dicen. Digo, en el proyecto, en el programa. Sí. A ver, Lisette, primero contigo. Ajá. ¿Te acuerdas de una historia que te haya impactado? Sí. Hay varias. Platica una. ¿Alguna? La más. Me voy a remitir, como vengo de educación especial, tengo muy presente esa. De hecho, que se hizo un video muy bonito para que puedan acceder. Es de la maestra Jimena Ruiz Tenorio, que nos comparte cómo Jimena Ruiz Tenorio. Ok, dinos de qué escuela, de dónde viene. Ella pertenece al nivel de educación especial y trabajaba en aquel entonces en una USAER. En lo que es educación especial hay dos modalidades, CAMI y USAER, y ella nos comparte una historia que tuvo la oportunidad ahí de escribir, que trabajaba en Uruapan, en una comunidad rural, y desarrolla todo un proyecto que tiene que ver con el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y cómo a través de este programa o proyecto va desarrollando diferentes actividades diversificadas donde diferentes alumnos que tienen una condición de discapacidad pueden acceder no solamente a los aprendizajes que se promueve con esta herramienta, sino que también genera justamente una cuestión de un ambiente social y de convivencia muy sano, donde los niños a partir de este programa van modificando también actitudes. Sabemos que a veces hay mucho rechazo de los compañeros a trabajar con compañeros que tienen una condición de discapacidad, y a partir de esta experiencia que nos va ella compartiendo, cómo a través de su trabajo sistemático va modificando como muchas barreras que se encontraban en los contextos actitudinales de los mismos alumnos y también entre docentes, ¿no? Y de docentes, toda la comunidad. Es la que tengo más presente ahorita y los invito a leerla. Y en tu caso, Yurixi, ¿cuál es la que te impactó y la que nos puedes compartir? Sí, en mi caso de la maestra Yadira María Mercado, del municipio de Lagunillas, su experiencia se titula Pequeños Artesanos y tiene un impacto muy bonito porque la situación por la que ella pensó en estas actividades para los niños es porque los niños ya no querían ir a la escuela. Entonces ella invita a los artesanos de la comunidad a que les den talleres a los niños para trabajar, para producir la artesanía de la región. Entonces se involucran padres de familia, los artesanos, montan una feria para exponer los trabajos de los niños. Entonces
niños y niñas por igual se enseñaron a tejer se me olvidó el nombre a trabajar la artesanía de la región y a producir entre todos. Entonces, pues es un trabajo muy bonito porque se involucró mucha gente. Muy comunitario se diría, ¿no? Sí, muy comunitario, exactamente. ¿Alguna historia que las dejó impactadas, pero desde el punto de vista sigue como queriendo doblarse? Sí, yo creo que algo que caracteriza también especial es que hay historias también crudas, muy crudas y fuertes. Hay una de la maestra Laura Guzmán Páramo, que se denomina... ¿De dónde es ella? ¿De qué? De Morelia, Michoacán. Okay. Y es una historia, creo que le tocó vivir en el Camilo Salou, aquí de Morelia, y de hecho se denomina así su narrativa, Una madre atrapa o es atrapada por la discapacidad. Y bueno, son historias donde sí trascienden hasta lo familiar, ¿no? Como a veces la condición de discapacidad, y no se diga con las madres de familia, pues implica todo un reto, reconocer y aceptar a sus hijos y finalmente ir como reconociendo ciertas expectativas viables que puedan ser en la educación de sus hijos. A lo mejor algunos de ellos no van a ser médicos, pero pueden ser de alguna manera profesionistas y dedicarse a otros espacios. Entonces relata toda una historia como muy real y muy cruda que les toca vivir a varios padres de familia en relación a la discapacidad. Es la que tengo ahorita más presente. ¿Y vos? En mi caso, de la maestra Neira Chávez Pimentel, que tuvo su experiencia en San Juan Nuevo, y referente por ejemplo, a las costumbres de la región de un niño llamado Melchor, que usaba su cabello largo por una manda que estaba pagando su mamá, ¿no? Y ofreció el cabello de su hijo, como se acostumbra en muchos lugares, y el impacto que tuvo en ese niño, pues el estar viviendo algo de lo que no estaba consciente. Entonces, no sabía el significado de por qué tenía el cabello. Finalmente hicieron un trabajo bonito, la señora decidió cortarle su cabello y el niño se sintió pues mucho liberado, esa es la palabra, liberado, y sus compañeros muy involucrados en esa situación, y el comentario general del grupo era: Melchor ya es feliz cuando él estuvo, porque tenía características así de pues ausente, pues a lo mejor no conforme, pero no de manera consciente, o sea, digamos, sufría. Sí. En silencio, pero sufría. Así es. Y todo por una manda. Sí. Sí. ¿Y qué tal la relata? Sí, muy bonita. Está ahí, también se llama Cuando el cabello de Melchor pierde su fuerza, o cuando el cabello no era la fuerza de Melchor, algo así. Sí. Lisette, ¿te acuerdas de otro? Pues ya está, pero de menos de un minuto, ¿por qué? Claro que sí, porque aparte ese está como en el tintero, porque es un proyecto que no hemos referido mucho. Hay un proyecto justamente también de educación especial muy ambicioso, y es una población que se olvida mucho, y que son las aptitudes sobresalientes. ¿Aptitudes qué? Aptitudes sobresalientes. Fíjese que es de repente muy olvidado, en especial tienen la idea que solamente trabaja con población con discapacidad, y también estamos impulsando en todo el estado lo que es la detección de alumnos con aptitudes sobresalientes que pueden destacar en un área ya sea intelectual, artística, creativa. Justamente hay un proyecto ahí de educación especial que se va a realizar con diferentes alumnos de escuelas de Morelia, donde va a impulsar lo que es el área creativa a través de la producción literaria y artística. Es todo un proyecto que estamos trabajando donde reúne diferentes disciplinas artísticas para potencializar los talentos. Ese proyecto está en el Atlas. También. Y me decía una amiga psicóloga cómo sufre el mundo de los sobresalientes. Claro, muy olvidado. Sufren como no tienen una idea, claro, y piensan que porque es sobresaliente tiene menos broncas. Pero se nos acabó el tiempo, vamos a un receso, regresamos. El tema es Atlas pedagógico, pero vamos a centrar la incidencia
las secuelas que tiene la nueva escuela mexicana ya en los estudiantes o los alumnos, en las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos. Regresamos. De regreso con el tema Atlas Pedagógico, pero hicimos un viraje en este último bloque. Vamos a hablar de la nueva escuela mexicana. Primero, ¿qué es? Y luego, ¿hace cuánto se implementó? ¿Cómo van? Y hasta qué generación va a poder incidir o a cambiar los valores. Porque eso de la nueva escuela mexicana, yo hubiera preferido una revolución en educación educativa, pero era muy compleja. O sea, llamarle como tal, como una revolución, ¿no? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana es una propuesta curricular muy interesante por varias razones. La que yo consideraría una de las primeras es porque atiende 10 rasgos para el perfil de egreso de educación básica iniciando desde preescolar. No son rasgos de perfil de egreso para preescolar y luego otros para primaria y otros para secundaria. Entonces, ¿qué se pretende? En esos 10 rasgos, formar ciudadanos conscientes de su entorno, de desarrollar un pensamiento crítico, poder expresarse a través de los lenguajes de distintas formas, darle cumplimiento el propósito de la nueva escuela mexicana es calidad de la enseñanza. Como objetivo tiene favorecer aprendizajes multiculturales, inclusivos, equitativos y crear comunidades de aprendizaje. Entonces, al poner a la comunidad al centro del proceso de desarrollo de aprendizaje, pues está asegurando que los niños desde la etapa preescolar, al sentirse parte y conscientes de su realidad y su contexto, puedan generar acciones y construir la identidad, pero en el mundo en el que pertenecen para lograr un impacto con las personas que lo rodean. Entonces es una propuesta muy bonita, invita a trabajar mejor, a trabajar de manera colaborativa y sobre todo también, como ya mencioné yo anteriormente, esa parte de hacer valer el ejercicio de una autonomía profesional, de la revalorización del magisterio, de hacer valer el derecho a la educación, es muy bonito. Es muy bonito porque los niños ahora sienten, los maestros tenemos un gran reto, es un gran trabajo formar conciencias, ¿sí? Y que los niños sepan, las niñas, los niños y adolescentes sepan que tienen derecho a la educación, con todo lo que implica ese derecho a la educación. Y nosotros como docentes, frente a grupo o desde donde estemos, yo siempre lo digo así, hay que ponerle corazón a lo que hacemos, donde estemos, en el contexto en el que estemos, porque formar conciencias, estar al frente de los niños no es cualquier cosa. Lisette, ¿hace cuánto empezó esta escuela? Desde el 2022. En 2022 ya tenemos... Algunos años. Algunos años ya transitando. Y fue bien interesante su construcción. Pero a ver, sí, ahorita nada también de la construcción, pero aunado, ¿cómo podemos ver que ya algunos resultados? Es posible, pero háblanos de la construcción para no quitarte la idea. Ok, sí, porque fíjese que muchos años ya los que nos tocó vivir algunas otras reformas educativas, por ejemplo, la 2011, 2017, que tenía un enfoque completamente competencial, pues es una mirada muy diferente y donde por primera vez los docentes empezaban a construir justamente esta propuesta curricular a través de diseñar los programas sintéticos y que nunca se había dado en México. Antes los programas eran diseñados por especialistas y grandes especialistas de la UNAM, grandes investigadores. Sin embargo, es el primer plan y programa que emerge de los docentes, donde ellos construyen cada uno el plan y programa, y así como el programa de cada nivel educativo, a partir de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que ellos ven que son adecuados a cada fase.
Sin embargo, no solamente esa construcción que se ha dado, también hicieron los libros, pueden revisar los libros y son diseñados y construidos por docentes en la práctica educativa, en una serie de proyectos que hablamos también de otra didáctica completamente diferente que aterriza a través de proyectos de metodologías sociocríticas y que lleva, es decir, hay un plan y programa y aparte de programas por niveles educativos, pero estos programas finalmente hay la posibilidad de hacer un codiseño, es decir, si lo que yo requiero enseñar en el aula resulta que no aparece en el plan y programa nacional, hay la posibilidad de que yo docente haga este codiseño e incorpore o bien quite aquellos contenidos que no estén territorializados como es el ATLA, que no sean adecuados. Yo tengo la posibilidad de ajustar, modificar e incorporar lo que mis alumnos realmente requieren aprender. Estamos hablando de una mirada muy diferente a lo que anteriormente se hacía en otras reformas. Por primera vez, el docente tiene esta autonomía curricular y profesional que tanto habíamos pedido. Claro que hay otros retos que se ponen ahí sobre la mesa una vez que los docentes tenemos esta libertad, como bien lo decía ahorita mi compañera, pues desarrollar este pensamiento crítico no solamente es con los alumnos, sino también uno como docente, ¿no? Que conlleva pues modificar esquemas que venimos arrastrando desde nuestra formación. Y, a ver, Yurici, ¿y hay evidencias de que sí está modificando la formación, tanto de los maestros como de los estudiantes? Porque ya estamos, si fue del 22. Ajá. Es poco tiempo todavía, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para ver el reflejo de esa nueva escuela? Pues yo pensaría que, por ejemplo, las maestras, los maestros de preescolar, pues tendrían, cuando los niños salgan de secundaria, cuando terminen su educación básica y puedan decir, sí. ¿Ok? Sí, porque como sí avanzamos, sí, ¿y qué tanto avanzamos? Ajá, es un proyecto a largo plazo, como le digo, para educación básica. Entonces, realmente se fortalece en cada sesión de consejo técnico, en ese interactuar de los docentes, precisamente en este taller que se está realizando el día de ayer y hoy, para ya cerrar este ciclo escolar 2025-2026, los maestros están compartiendo a través de entre pares y después en una narrativa cómo ha sido ese proceso de la implementación de la nueva escuela mexicana. Porque primero el ciclo escolar, cuando inicia el plan de estudios, fue para apropiarnos de los contenidos. Y en este ciclo que estamos terminando es ya la implementación de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo nos fue? Entonces sería importante recuperar las voces de los maestros en esta sesión del taller, del consejo técnico, del taller intensivo, de decir cómo les está yendo, cómo nos está yendo. Yo le puedo decir, a mí me ha estado yendo muy bien. ¿Por qué? Porque yo creo en esta propuesta. Yo sí creo que es posible lograr una transformación a través de la implementación de esta propuesta curricular. A ver, Lice, lo voy a poner de esta manera. Cuando yo veo la nueva escuela mexicana, veo que cambien valores, principios de los ciudadanos, de los estudiantes, de los pequeños, adolescentes, jóvenes, que les toca la educación educación básica. Yo espero que ya sin embargo, los pequeños, por decirlo de esa manera, o son intolerantes y vemos actitudes que no corresponden en un ambiente familiar, de respeto, etcétera, ¿no? Y eso es evidente, vas en las combis, vas en centros comerciales, en el cine, etcétera, pero como los pequeños les vale 10 de mayo y hacen exámenes con los padres. Sí. No es un asunto menor. Sí podemos esperar eso de la parte de la nueva escuela mexicana. Nos queda un minuto, okay. O sea, te quedan 30 segundos, si quieres platicando, 28. Ok. Híjole, sí, creo que en la actualidad todo ha cambiado y creo que las tecnologías y ahora la inteligencia artificial nos exponen a diferentes situaciones donde el punto ahí lo sintetizo, justamente
se promueve el pensamiento crítico y una enseñanza y un proceso de aprendizaje donde le abonamos a esta interdisciplinaridad y transdisciplinariedad, donde los conocimientos justamente no están como anteriormente divididos por disciplina, donde el conocimiento justamente se pone en juego en lo cotidiano a través de estos proyectos. Sabemos que la realidad no está separada de los conocimientos y a eso le abona, a que haya un proceso de aprendizaje contextualizado y que no nos olvidemos de las situaciones que en la realidad hoy atravesamos y que pretendemos desarrollar este pensamiento crítico. Gracias. Una frase como puedes, ¿qué nos puedes decir? Porque ya nos están corriendo. ¿Qué más puedo decir? Pues que la nueva escuela mexicana es para todos, que Michoacán está haciendo cosas muy importantes en materia educativa y que el Atlas Pedagógico está abierto para todos los docentes que tengan interés en fundamentar, en documentar su experiencia, su narrativa y compartirlo con Michoacán y con todo el mundo. Gracias. Bien, pues le damos gracias a Yurixi Quintana y a Lisette Magdaleno, especialistas en temas pedagógicos y fundadoras del Atlas Pedagógico. Gracias y pendientes.